Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga en esta tarde. Espero que se encuentren bien y que podamos juntos compartir la palabra de Dios. Estamos en el tema de lo que cuesta o lo que significa la reconciliación con Dios. Ya hemos visto la primera parte, hablamos del tema, estamos en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17 al 19. Ese es la base principal. Y ya recordamos el versículo clave, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliado consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Entonces vamos a seguir con el tema. Hablábamos que lo primero que debemos de aprender es que nosotros somos los que hemos pecado delante de Dios. Nosotros hemos pecado delante de Dios y nuestro pecado nos ha separado de Dios. Por eso tuvo Cristo que venir al mundo para morir por nosotros. No podemos agradar a Dios si nosotros todavía hay pecado en nuestra vida. Y hablamos que el ministerio de la reconciliación es para todo creyente, para que nos reconciliemos no solo con Dios, sino también con las personas que nos rodean. Entonces seguimos con el tema, ya hablamos del primer paso, que nuestro pecado ha sido la causa de la separación de Dios y por eso debemos de arrepentirnos delante de Dios. El segundo paso que vamos a ver hoy es que porque Dios ya ha dado el primer paso. Dios ha dado el primer paso. Ahí en 2 Corintios 5:18 dice, y todo proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y todo proviene de Dios. Todo esto que pasa en nuestra vida proviene de Dios. En otras palabras, Dios ya dio su primer paso. No porque lo merecíamos, no porque éramos buenos, no porque en realidad nosotros teníamos la capacidad de poder reconciliarnos con Dios. Recuerden que no es fácil aún reconocer nuestros pecados. Ah, Cuando pensamos en la reconciliación y que Dios dio el primer paso, pensamos allá en Edén. El hombre ofendió a Dios por causa de la desobediencia. Y desde entonces ha sido difícil para el hombre reconciliarse con Dios. Por un hombre vino el pecado, dice la Biblia, y por otro vino la reconciliación, o sea, hablando de Adán y hablando de Cristo. Y pensamos en esto y pensamos que muchas veces merecemos nosotros las cosas, pero en realidad no las merecíamos. Como pecadores estábamos separados de Dios. Como pecadores no teníamos ni siquiera la esperanza de poder llegar a reconciliarnos con Dios. El hombre trató muchas maneras, Dios trató con el hombre de que se acercara a él de muchas maneras, pero el hombre ha fracasado. El hombre ha fracasado en todos sus intentos personales de poder agradar a Dios. El problema es que el hombre no quiere seguir a Dios en la manera en que Dios le agrada, y ese es el detalle. Entonces, como pecadores no merecíamos nosotros que Dios se fijara en nosotros, y eso es lo que debemos de entender. Entonces, ¿por qué Dios se acercó a nosotros? Porque nos ama. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el paso lo da Dios porque nos amó a nosotros. Vayamos allá a Primera de Juan, por ejemplo. Primera de Juan, la carta de Primera de Juan, en el capítulo 4, versículos 10. Capítulo 4, Primera de Juan, versículo 10. Dice, en esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación
por nuestros pecados. Ese es el paso que Dios dio. No porque nosotros amáramos a Dios. Estábamos nosotros perdidos, como dice la Escritura. Éramos errantes, no teníamos un lugar donde adorar a Dios, ni siquiera nos podíamos acercar a Él. Pero dice la palabra que en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces Dios dio el primer paso, Dios nos llevó hasta ese punto de la salvación. Y a veces yo no sé por qué no entendemos esto, que no es de nosotros, sino es de Dios. Y cuando nuestra fe venga a depositarse plenamente en Dios, entenderemos el plan de Dios para nuestra vida. Entonces el versículo 19 de ahí del mismo capítulo 4 de Primera de Juan dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y ahora por medio de la salvación podemos llegar a amar a Dios porque Él nos ha enseñado su amor. Él dio su ejemplo de amor para con nosotros, que aunque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, no es que nosotros lo merecíamos, como dije antes, sino es porque Dios ha hecho el primer paso por amor. Entonces, por eso Dios tomó la iniciativa para acercarse al hombre a pesar de que le ofendimos. Dios ha tomado la iniciativa y lo ha hecho desde Adán y Eva. Recuerden cuando Adán y Eva pecaron, Dios se presenta, ellos se esconden y dice: pero ¿por qué te escondes? ¿Acaso has hecho lo que no te dije que no hicieras? ¿Has comido del fruto? Y Dios quiso que el hombre se arrepintiera en ese momento, pero no lo hizo. Empezó a poner excusas diciendo que era casi culpa de Dios, que dice: la mujer que tú me diste me dio y yo comí, no aceptando la responsabilidad. Entonces, nosotros no hemos hecho nada para merecer el amor de Dios. Recordemos eso. Por eso Dios tomó la iniciativa para acercarse al hombre, aunque nosotros fuimos los que le ofendimos. Entonces vemos cómo nosotros hemos ofendido a Dios. Isaías habla que somos como ovejas descarriadas, que no teníamos pastor. Sin embargo, Dios tomó el tiempo para buscarnos, y ahí es donde nace la historia de la oveja perdida, ¿verdad? El buen pastor da su vida por sus ovejas. Entonces debemos nosotros de enfocarnos más y más en el amor que Dios ya nos ha dado. Dios dio el primer paso poniendo el medio. Él puso el medio. ¿Y cuál es el medio? Pues el medio es Jesucristo. Jesucristo. Y si no podemos reconocer eso, entonces estamos mal, porque Dios ha puesto el medio. Si vayamos allá a Romanos 5:10, Romanos 5:10, en sus Biblias, Romanos capítulo 5, versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Cristo puso su vida. Cristo puso su vida por ti y por mí. Recuerda eso. No es algo que tú mereciste, no es algo que tú pusiste, no es algo que tú podías hacer. Dios se acercó a nosotros y Él nos encontró y Él quiere que le obedezcamos por medio del arrepentimiento. Yo creo que eso es una de las partes muy importantes en la manera de vivir. Vayamos a otra cita, a Colosenses. Yo creo que hemos visto esta cita antes, pero es bueno recordarla. Colosenses 1:20. Colosenses 1:20 dice: y por medio de Él, o sea, Cristo Jesús, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Él reconcilió todas las cosas, aquí en la tierra como en el cielo. O sea, vino Jesús
a recuperar esa relación que se había perdido con Adán y Eva. Ahora nosotros tenemos ese hermoso privilegio de poder estar reconciliados con Dios. Por eso nosotros no predicamos una religión, sino predicamos la reconciliación. Cristo reconciliando al mundo, hermanos, empieza una nueva relación con Dios. No estamos predicando una religión que es vana. La religión es vana, no ayuda para nada. Solamente nos encierra en un círculo vicioso. Pero una relación tiene esperanza, una relación tiene comunicación, una relación reconoce que uno se equivoca y que hay un lugar especial en Dios para con nosotros el poder seguir adelante reconciliándonos con Él. Por eso 1 de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo en perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así Dios ha realizado a través de Jesucristo, su Hijo, esta reconciliación. Y miren, tú y yo lo vuelvo a repetir, no podemos pagar el precio. El precio ya fue pagado y ya fuimos reconciliados con Dios. Dios dio ese primer paso, el cual por amor envió a su Hijo para que nosotros pudiéramos ser salvos. Ahora la pregunta es, ¿qué te impide reconciliarte con Dios? Si Él ya dio el primer paso, entonces nos toca a nosotros buscar esa reconciliación. Así que Jesús fue el héroe que murió, no por su patria, sino por cada uno de nosotros, sus hijos, que ahora somos hijos de Dios. Debemos reconocer al Hijo de Dios en nuestra vida. Dios ya ha dado su primer paso, ahora nos toca a cada uno de nosotros reconocer la obra de Dios, lo que ha hecho en nuestras vidas. Entonces, ¿qué estamos esperando? Es la pregunta. Si nosotros somos los que ofendimos a Dios, recuerde que primero hablamos de que es nuestro pecado que nos separa de Dios, el pecado que nos ha separado de Dios por generación tras generación. Ha habido personas que se han reconciliado con Dios y han hecho bien, pero en la gran mayoría mucha gente se pierde porque no quiere reconocer que es pecadora. Ahora, la segunda cosa que vimos hoy es que Dios ha dado el primer paso y lo ha dado por amor. Y ese primer paso es que nos amó a nosotros primero para que nosotros ahora le amemos a Él. Ahora tenemos que reconocer eso para poder llegar a una reconciliación. Si ya Dios dio su primer paso para que nosotros nos acerquemos a Él, ¿qué estamos esperando nosotros? Mira, puedes pasar toda una vida y decir, no, pues eso no es verdad. Pero al final de cuentas, ninguna filosofía, ninguna teoría de este mundo te va a llevar a acercarte a Dios. Ni tú mismo te podrás acercar a Dios, a lo menos que vayas con un corazón contrito y humillado delante de Él. Tienes que reconocer que eres pecador. Tienes que reconocer que le has ofendido. Tienes que reconocer que tú necesitas de Él para que Él pueda obrar en tu vida. Acércate a Dios, acércate a Él y verás que Dios no te va a abandonar. Dios va a estar ahí siempre presente para ayudarte en todas tus angustias. Regresemos a 2 Corintios en el capítulo 5, otra vez ahí. Y vamos a leer un poquito en el 19 ya para terminar esta parte. Nos queda una parte más, pero vamos a terminar con esta. 2 Corintios 5:19 dice así, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Mira, Él hizo el plan de reconciliarnos por medio de Cristo Jesús. Y fíjate lo que dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Por qué? Porque la Biblia misma dice que la paga del pecado es muerte. Y Dios no tomó en cuenta nuestros pecados cuando mandó a Cristo Jesús.
En otras palabras, dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Entonces Cristo y el Padre no tomaron en cuenta nuestros pecados porque sabían que éramos incapaces de pagar la deuda. Éramos incapaces de poder llegar a Él. No teníamos esperanza. Entonces, por eso la palabra dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso era lo que éramos antes. Estábamos destituidos, o sea, no pertenecíamos al cielo, no pertenecíamos a la gracia de Dios. Pero Dios, por su gracia infinita, ahora nos ha dado a Jesucristo porque Él nos amó. Él dio el primer paso. Y ¿sabes qué? No te ha tomado en cuenta todos sus pecados horribles que has cometido. Ahora Él te ha perdonado por medio de Cristo. Y Cristo quiere que tú sepas perdonar a los demás. Somos muy orgullosos cuando no aceptamos que nos hemos equivocado o que hemos ofendido a alguien. Se toma más valor para reconocer que estamos mal y para recibir el perdón de parte de Dios que reconocer que tú no has hecho nada malo. La cobardía así es. La cobardía nos lleva a decir, pues yo no he hecho nada malo, no le he ofendido a nadie, yo soy bueno, etcétera, etcétera, yo no le tengo que temer a nadie. Cuidado, porque Santiago dice que todos ofendemos, aún en palabra, no somos perfectos. Entonces, si nosotros ofendemos con la mente, ofendemos con la mala intención, ofendemos con un mal gesto, ya es pecado delante de Dios. Si tú no quieres a alguien en tu vida, es peor, porque Dios ha mostrado su amor para contigo. Arrepiéntete de tus pecados, pídele perdón a Dios y vas a empezar una nueva relación con Dios. Ese es mi consejo. No esperes mucho tiempo. Dios no te está tomando en cuenta a lo menos que te arrepientes. Entonces Dios va a borrar tu cuenta. Si tú no te arrepientes, esa cuenta va a estar pendiente hasta el día del juicio. Y créeme, Dios te va a llamar a juicio un día para que tú le respondas por cada una de estas cosas que has hecho en tu vida. Que el Señor te bendiga. Manda tus peticiones, esperamos que pronto nos podamos ver, sigamos orando los unos por los otros. Hermanos, no nos cansemos de orar, sino que al contrario, sigamos adelante orando los unos por los otros y esperando que esto pronto pase. Ya son muchos meses, varios meses, pero tengamos paciencia para con estas cosas. No se pueden resolver de la noche a la mañana, va a tomar tiempo. Y esperamos que pronto podamos vernos en el templo y poder así estar juntos en comunión. Que el Señor te bendiga, que el Señor te lleve y que pronto podamos vernos. Les amo en el Señor. Cuídense mucho.